Quiero contarte algo impresionante. Tienes que saber que en Israel estamos rodeados de ángeles. Antes de comenzar diciéndote por qué, te voy a contar el concepto de ángel. Muchas veces gente piensa que ángeles son lo que vio en películas, un objeto, algo con alas o con círculos arriba de la cabeza. Eso es totalmente incorrecto. El judaísmo y la cábala, la sabiduría judía, nos explica que ángel básicamente es un enviado de Dios en este mundo. Es decir, malach. En hebreo se dice malach o melajá, significa tarea. Es una fuerza espiritual con una tarea, una misión para hacer en este mundo. Por lo tanto, hoy estamos en guerra en la tierra de Israel, una guerra espiritual muy definitoria en la cual el bien lucha contra el mal. Es un mal que no solamente es un mal que lucha contra Israel, es un mal que mucha gente no sabe, pero es un mal que quiere básicamente dominar al mundo. Es decir, es gente que busca que el mundo sea islámico y la persona que no es islámica se considera frente a esta gente tan malvada herejes y ellos están dispuestos a hacer cosas desastrosas frente a cualquier persona que está contra ellos. Es decir, que es un hereje a su entender, es decir, que no cree lo mismo que ellos. Por lo tanto, que sepamos que, por ejemplo, en Europa hay muchísimas personas también malvadas que quieren esto, o también en diferentes lugares del mundo, como ustedes saben, hay mucha gente malvada, hay gente buena, pero hay mucha gente malvada que su objetivo es dominar el mundo. Aunque parezca raro de escuchar, hay que saber que es así. Por lo tanto, cuando Israel lucha contra estas personas tan malvadas y tan crueles, es una lucha por el bien del mundo, es una lucha entre el bien y el mal. Eso es muy importante aclararlo. No es una lucha local, no es una lucha por fronteras, una lucha como dos países X que luchan por fronteras o territorio. Esta es una lucha netamente espiritual entre el bien y entre el mal, y es muy importante saber esto. Ahora, cuando yo digo ángeles, ¿por qué digo ángeles? Por ejemplo, a nivel particular, cuando uno se sobrepone a algo, por ejemplo, alguien tiene una cualidad personal y le cuesta y se sobrepone, la energía del ángel Gabriel se reveló. El ángel Gabriel viene de la palabra gvurá. Gvurá es fortaleza. Es decir, el ángel Gabriel o la fuerza del ángel Gabriel se puede traducir en cuando una persona se sobrepone a algo. Esto es a nivel particular. A nivel general, obviamente, cuando el pueblo de Israel, con un amor impresionante entre todo el pueblo y por la humanidad toda, y muy unido, se fortalece. Los soldados, sagrados soldados del ejército de Israel, están unidos con mucho amor, luchando, como dijimos, por el bien del mundo entero y queriendo hacer el bien. La fuerza del ángel Gabriel se revela a través de ellos y a través de todos, no solamente de los soldados, también una madre que cambia un pañal, entendiendo que en ese momento Dios es lo que le está pidiendo, cuidar al pueblo de Israel, cuidar al mundo entero a través de algo que aparece, entre comillas, parece algo menor, como cambiar un pañal. No, los judíos entendemos que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo aspecto. La voluntad de Dios no se hace en un templo, o en una sinagoga, o en un lugar, o en una oración, y eso es orarle a Dios y después en la vida rutinaria ser una persona normal. No, es muy importante en el judaísmo lo que se llama ahdut. Ahdut es unicidad, el ser uno. Uno tiene que ser integral, es decir, no existe tal cosa como alguien religioso, como decir alguien es religioso. ¿Qué significa? Alguien va, ora, reza en un lugar determinado y luego vuelve a su rutina siendo una persona normal y sus negocios son normales. Si tiene que Dios no lo permita, estafar a alguien porque va a ganar más dinero, lo estafa, o porque hay intereses creados en otra situación, los utiliza. Que Dios no lo permita. El judaísmo es un judaísmo se dice ahdut. Ahdut es unidad, unicidad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Y así Dios nos pide que nosotros seamos uno con nosotros mismos, uno con la sociedad, uno con Dios. Es decir, ser
sinceros en el buen sentido de la palabra, es decir, ser honestos, ser éticos, ser consecuentes con nuestros principios, orarle a Dios por el bien de la humanidad toda, por el bien del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, de la humanidad toda, porque el bien venza al mal. Es decir, nosotros se dice en hebreo, Bejol derajeja daeu. ¿Qué significa? En todos tus caminos busca a Dios, persigue a Dios, busca a Dios. Es decir, en tu trabajo ve cómo puedes hacer la voluntad de Dios siendo buena persona, siendo ético, ayudando a tus compañeros, a tus clientes, siendo honesto con tus clientes, buscando lo mejor para tus clientes, buscando lo mejor para tu empresa, pero siendo honesto, obviamente, ético, en tu familia, cómo puedes ayudar, como dijimos, limpiar a un bebé, cambiarle un pañal, limpiar el baño, limpiar los platos, limpiar el piso, ordenar. Si eres mujer, cómo puedes ser como mujer, si eres hombre, cómo puedes ser como hombre, es decir, ayudar en tu casa. Es decir, cada cosa que Dios te presenta en tus círculos concéntricos más cercanos, y así, y más alejados, así como tiene una piedrita en el mar, y se forman círculos concéntricos de más cercanos a más alejados. Así uno tiene que vivir, primero con uno mismo, estar unido con uno mismo, ser consecuente con los principios espirituales de hacer la voluntad de Dios, como estudiando la Torah, obviamente. También unidos con Dios, unidos con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, con tu ciudad, con tu país, con el mundo entero, en círculos concéntricos. Y esto hace que básicamente constantemente creas ángeles. ¿Qué significa crear ángeles? En el momento que tú haces la voluntad de Dios, creas realidades espirituales, fuerzas espirituales. El viento, obviamente Dios crea el viento es una creación de Dios, un ángel de Dios, una fuerza espiritual. Y así los astros son ángeles de Dios, son enviados de Dios para el sol, dar luz, dar calor, y así cada cosa, obviamente, en el pasado, cuando la gente hoy lamentablemente también hay gente pagana, pero en el pasado era mucho más obvio, la gente básicamente se posternaba a diferentes objetos o astros o personas que Dios no lo permita, ninguna cosa de estas, es idolatría. Es el segundo mandamiento, que es no tendrás ídolos frente a mí, dice Dios. Lo yeleja Elohim, ajerim al panay, es decir, si recuerdo bien en el hebreo bíblico, es decir, no tengas dioses, ídolos delante de mí, dice Dios. Es decir, entre tú y yo es una relación directa. No pongas objetos, personas, no ores a personas, objetos o algún tipo de fuerza espiritual, entre comillas. ¿Por qué? Porque todos son creaciones de Dios. Dios es uno. Dios incluye todo, está por encima de todo, crea todo, es nuestro creador, el todopoderoso. No hay algo fuera de Dios que Dios nos permita, obviamente. Dios crea todo y crea a cada instante todo. Decimos nosotros en las mañanas, en nuestra oración, Amehadesh betubo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Dice, Amehadesh, el que renueva, betubo, en su bondad, la creación del mundo cada día. Lo tradujo en forma libre, es decir, Dios constantemente está creando. La creación no fue hace miles de años y que Dios nos permita que se fue a un lugar y dejó que la creación fluya. Que Dios nos permita, no, Dios está presente, Dios crea constantemente, Dios te crea, nos crea a nosotros, al mundo entero, a la creación toda, al sistema planetario, todas las galaxias, todo Dios crea constantemente y todo está puesto en el lugar exacto, como sabemos, la ciencia ya lo sabe. Que Dios nos permita, si el Sol estuviera un poquito más lejos de la Tierra que Dios nos permita se congelaría, un poquito más cerca, la Tierra que Dios nos permita se prendería fuego. Es decir, Dios pone a cada astro, a cada cosa en el lugar exacto, preciso. Por lo tanto es muy importante saber que tú también puedes crear ángeles a través de tus buenas cosas. Obviamente, lamentablemente alguien puede crear ángeles negativos, fuerzas negativas, y hace las cosas mal, hace las cosas contra Dios. Pero fortalezcámonos en hacer el bien, el querer el bien, hacer la voluntad de Dios, de nuestro Creador, el Todopoderoso, con alegría, buen corazón, éxitos y bendiciones.